Y ahí estamos probando. Bueno, así que vamos a arrancar un poquito más tarde de lo planeado. Santiago, ¿te puedo pasar la posta para que ores por esta tarde, por esta reunión? Sí, un privilegio para mí. Bueno, amado Padre, gracias por este hermoso día que nos regalaste, por reunirnos acá, para aprender de tu palabra, para ser guiados por tu Santo Espíritu. Que esta reunión, esta charla, Señor, esté en tus manos. Espíritu Santo, darnos discernimiento, darnos la sabiduría para poder accionar desde la fe, como estamos trabajando por ese propósito. Te agradezco por la vida de todos los aquí presentes. Bendícelos en sus proyectos, en sus familias, en sus quehaceres, sus menesteres. Y por sobre todas las cosas, Señor, siempre gobierna nuestro corazón, porque tú sabes todas las cosas y, y con el amor que nos guías, aquí estamos para aprender de tu palabra, para aprender de todo lo que nos quieres enseñar esta tarde. Gracias nuevamente por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Santiago. Bueno, la tarea para hoy era investigar sobre la vida de Pablo, quién fue Pablo, qué hizo Pablo. No sé si alguno de nosotros no hemos preparado mucho. Acá Brian preparó otro tema que después no va. Perdón, pero estoy a full con Moisés. Entonces, para la próxima puedo traer algo de Moisés. Yo traje algo, acá tengo una tarjetita, no es mucho, pero bueno. Ahí va. Brian es medio anarquista, ¿viste? Él estudia lo que él quiere. Claro. Bueno, te vamos a dar entonces la derecha, Santiago, porque hiciste los deberes desde temprano, que estás contándonos que hiciste los deberes. Yo hice mi parte, pero bueno, contanos qué encontraste. Es muy interesante todo lo que es Pablo y sus cartas, sus epístolas. Es muy difícil, se me hizo difícil escoger, porque dado el tiempo que tenemos de hacerlo breve, pero quería rescatar lo que creo que podría nutrir esta charla. La actitud de Pablo es lo que quiero resaltar en su ministerio, su dedicación y su perseverancia y la fe predicó, ¿no? La fe inquebrantable. Ya en la conversión, ¿no? De cómo fue su conversión, es un testimonio poderoso de misericordia de Dios, ¿no? Porque sabemos que Saulo de Tarso, el hombre viejo de Pablo, era un perseguidor, un matón, que buscaba a los cristianos y los torturaba, los perseguía. Bueno, esto ya creo que lo saben, ¿no? Que cuando Jesús se le presenta, queda ciego y bueno, luego lo usa de manera. Bueno, pasó a ser el apóstol, uno de los apóstoles más importantes del Nuevo Testamento, por toda la enseñanza volcada para edificar iglesias, ¿no? Bueno, en base a todo esto, uno de los versículos que anoté para profundizar es Romanos 8:28, cuando le escribe a los romanos. Algo que es interesante analizar cuando leamos la carta a los romanos es que en la primera parte, hasta el capítulo 5, se les habla a los pecadores. Y después, desde ahí hasta el capítulo 8, a los creyentes se les habla del pecado, uno, que es la tendencia natural del ser humano a pecar. Y bueno, en los distintos versículos, si alguien quiere leer Romanos 8:28, lo podemos profundizar un poquito, si lo tienen por ahí. Ahí lo buscamos. Sí, sí. Sabemos que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, los que han sido llamados según su propósito. Bueno, acá Pablo nos manifiesta algo importante, ¿no? Cuando tenemos un llamado y vamos entendiendo el propósito, en toda circunstancia, la fe debería accionar de esta manera, ¿no? De que cualquier cosa que nos pase, a veces alguna de aquellas que no entendamos en los propósitos de Dios, nos ayuda para bien. Creo que este versículo es importante de cómo predicaba Pablo la fe que él tenía en Jesucristo y en su llamado, ¿no? En su ministerio. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre esto o tiene
algún comentario para aportar. Eh, Fíjate que la primera del capítulo del 1 al 5 a pecadores y el resto es sobre el pecado. Claro, está dividido de esta manera. Esto por un teólogo que ahora les digo el nombre, que lo tengo por acá. Se llama, si lo quieren anotar, se llama La vida cristiana normal de Watchman Nee, N-E. Él hace un abordaje sobre el ministerio de Pablo y sobre cómo Pablo predica, cómo debería ser la vida de los que están en Cristo, Te los voy a cristianos. pedir que me repitas el autor, por favor, La vida cristiana. La vida cristiana normal es el libro y el autor se llama Watchman, W-A-T-C-H-Man, N-E, N-E. Ese es el nombre del autor. Watchman. Watchman Nee. Muy raro. Dice, acá les digo esto porque está bueno tener esta intención al leer la carta a los romanos. Hasta Romanos, si quieren anotarlo es así, hasta Romanos capítulo 5, versículo 11, se dirige a los pecadores, a los que no conocen a Cristo o no están en el camino todavía. Y desde ahí hasta el final del capítulo 8 se dirige a los creyentes hablando del pecado, o sea, la tendencia a pecar, no de todos los pecados, sino de el pecado. Por eso está bueno saber con qué intención está escribiendo Pablo su carta a los romanos. Primero a los pecadores, los que aún no conocen a Cristo o lo está llamando a convertirse, y luego les habla de los que ya están en el camino, sobre el pecado. Está bueno. Y está bueno lo que dice este autor en relación a esto, que lo que Pablo predica en general, ¿no? En líneas generales, es nuestra confianza en la doble solución que Dios da para todos los problemas que tiene el ser humano. Uno es la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Esa es una de las soluciones que Dios propone para todos nosotros. Y la segunda es la cruz de Cristo, donde se produce la liberación de la tendencia a pecar. O al menos empieza a menguar, ¿no? Empezamos a avanzar en la madurez espiritual cuando podemos ir identificando cuál es nuestra tendencia a pecar, que es algo que traemos ya desde la caída de Adán, ¿no? Del pecado original. Esto me pareció interesante compartirlo porque nos da un enfoque en cómo recibir la palabra, ¿no? Y en el caso de predicarla también. Si estamos predicando a un creyente o si estamos predicando a alguien que todavía no cree, esta orientación es buena, o que está con la intención de convertirse, ¿no? Siempre lo que dice el versículo, conforme a los llamados según su propósito, ¿no? Eso ya es algo muy personal que Dios trata con cada uno. Una vez que cada uno es llamado, no le tengo que preguntar al vecino, che, ¿no sabes para qué me está llamando Dios? Sería algo como que uno tiene que ir en oración, en estudio, ir encontrando ese propósito conforme al cual fue llamado. Y bueno, versículos fundamentales que les quiero compartir, si alguno capaz que ya lo haya leído o lo quiere también extender, lo hago participativo. El primer capítulo, el versículo 16 y 17, se nos revela la importancia del Evangelio y la justicia de Dios. Si alguien quiere leer ese versículo, capítulo 1, versículos 16 y 17 de Romanos. El poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahí está. Bueno, no sé si vieron el fragmento de la película que les pasé hoy, tiene que ver con esto, porque Pablo le habla a un centurión a la orilla de un río y le habla de la vida, de cómo es la vida para el ser humano natural y cómo es la vida para el creyente. Y en un momento el centurión le dice, ¿y si yo no creo en tu Cristo, qué pasa? Y él le dice, yo no quiero convencerte, Claro. no es mi trabajo convencerte.
Voy a Pero oro orar. para que eso, claro, pero dice, pero yo voy a orar para que eso pase. Fíjense que acá Pablo, está buenísimo esto, tratar de llevarlo, decir cómo accionamos de la fe con esto, porque Pablo está diciendo, yo no tengo el poder de convencerte, pero yo tengo un poder que Dios me da, que es la oración. Claro, es Dios el que hace todo. Pero Exacto. sí, pero sí Pablo hace mención a la oración. Ahí está nuestro poder, nuestra comunión con el Señor. Ahí en la intimidad, la oración tiene poder, porque Dios escucha, conforme a su voluntad, Él obra. Entonces, no, esto está bueno cuando uno quiere evangelizar o compartir la palabra de Dios, que no tiene que convencer a nadie de nada, porque es poder de Dios para salvación de los que creen. Sí podemos orar para que crean la palabra que vamos a compartir, pero no podemos convencer a nadie de que lo crean. Por Nosotros eso en la palabra dice que no es ni de Pablo ni de Silas, que ellos van a poner la primera parte y es de Dios el claro, la trabajo obra es de final. Dios. Nosotros colaboramos humildemente con compartir su palabra. Anunciar, dice Jesucristo, el Evangelio a todas las naciones. Por eso Anunciar. No dice, perdón, hay dice mucha- anunciar. No dice convenzan a todos que tienen que creer. Me dice anuncian. claro, Anuncien. Lleven las buenas nuevas, pero no dice convenzan, insistan. No dice esto, dice anuncian. por Esa es eso hay esa mucha gente que en el Evangelio se decepciona rápidamente porque se arroja ese poder que no lo tenemos, que es anunciar y querer ver ya la respuesta y querer ver ya la conversión de la gente. Y bueno, ahí estamos queriendo ocupar el lugar de Dios. Querer completar la obra nosotros. No podemos completar la obra. La podemos iniciar. Somos partícipes necesarios, nada más, y nada Claro. menos. Y nada menos. Bueno, yo Obviamente que muchas veces me quedo mirando cuando le digo, muchachos, nosotros somos los ojos de Dios, somos la boca de Dios, somos los pies de Dios, somos los brazos de Dios, porque en la tierra, o sea, andamos porque Dios es grande y la misericordia nos da cada día un día más de posibilidad, 24 horas más para poder hacer algo en nombre de Él. Y somos partícipes necesarios de esa manera, o sea, Dios no lo puede hacer de otra manera, para algo nos da el propósito. amén, así es. Bueno, acá yo no quiero ser muy extenso para darle lugar a lo que ustedes quieran también ¿Cómo que compartir. seas extenso? No, yo no quiero hacerlo extenso, yo no quiero hacerlo extenso, sí, por ahí. Santiago, yo te cedo mi espacio porque yo no hice la tarea, así que... Bueno. Ustedes pónganme el freno, porque yo arranco y no paro, ustedes frénenme. Bueno, otra cosa que anoté en mi tarea es que en el versículo 3:23, si alguien lo quiere leer, vamos compartiendo la palabra y la vamos tratando de desmenuzar un poquito. Seguimos siempre en Romanos, ¿no? 3:23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bien, bueno, para ponerle un poquito el anclaje a este versículo, yo acá anoté que esto establece la universalidad del pecado. O sea, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Le guste o no le guste, lo acepten o no lo acepten, es lo que pasa a toda la humanidad. Y por eso tenemos la necesidad de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Esa es la solución que yo hoy decía que Dios proveyó para esto que nosotros no podemos arreglar por nuestra propia fuerza. No podemos autojustificarnos, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no tenemos ese poder. Y acá Dios provee lo que es la sangre de Cristo para lavar perdón de los pecados y la cruz para crucificar al viejo hombre una vez que uno inicia el camino, ¿no? El viejo ser, la naturaleza pecaminosa del ser humano, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda del Señor y nuestro camino en la fe, poco a poco va menguando y va creciendo el ser espiritual que Dios anhela que nosotros vayamos
desarrollando, ¿no? Esto es un proceso, tampoco es algo mágico que sucede de me convertí y ya está. Ya está, ya lo logré, es una trampa, ¿no? Claro, y después ahí va al 5:12, donde hace bien la comparación del Adán y el Cristo. Bueno, Claro, eso exacto. justo antes también estábamos acá hablando antes de comenzar esto, ¿no? Que yo le decía, hablábamos con Próspero, esto el Antiguo Testamento, el Nuevo, y que, como lo veía yo, Moisés es como la versión antigua de Jesús, que es la mejorada, y sucedió casi lo mismo, básicamente. Y entonces eso también demuestra el contraste de ese viejo hombre de Adán. De hecho, Moisés nace de hombre y de humano, por eso también tiene trastabilla tanto, y Jesús no, por eso nunca pecó. Entonces, como que acá también en Romanos, que acá me acordé, Adán y Cristo, ahí lo relata bien. Eh, Exacto. no, que acá es más, en el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Claro, la solución, exacto. Ese es el Eh, 5:18 de Romanos. sí, y fíjate si puedes leer el 5:8, que Bien. también ahí hay un punto. El 5:8, Sí, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. exacto. Acá es importante que remarquemos esto. A mí me entró mucho esta palabra. Porque acá no tenemos que dejar de mirar cómo Dios establece en este versículo su naturaleza de amor hacia nosotros. Y cómo lo demostró en acción, en la muerte de Cristo en la cruz. O sea, hay una demostración de amor que es incomparable, que entregó a su propio Hijo como solución a lo que nosotros no podíamos resolver. Este es el mayor acto de amor de Dios, que no tenemos que perder nunca de vista cuando estamos buscando una comunión con Él, ¿no? Y agradecerlo permanentemente, porque por ahí se nos olvida un poco, ¿no? Que sacrificó a su propio Hijo para nuestra salvación. Entonces, esto establece la naturaleza del amor de Dios, este versículo. Es importante que Pablo lo enseña a los pecadores. Y también, obviamente, después a partir de ahí ya empieza a hablar a los creyentes, para que crezcan en su camino y avancen y no se detengan, ¿no? Un capítulo más, si me quieren ayudar, el 6:23. ¿Alguien lo quiere leer? Porque porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, acá Pablo está poniéndonos en la mesa las consecuencias del pecado y la recompensa de la fe en Cristo Jesús. Las dos caras, ¿no? de la moneda que podemos mirar. Por un lado, a dónde nos lleva la vida del pecado y por un lado, a dónde nos lleva la fe en Cristo Jesús, ¿no? La recompensa que trae en no perder la fe en Cristo. Esto también me pareció que era un versículo importante de la carta de Pablo a los Romanos, porque no deja lugar a duda entre una cosa y la otra, ¿no? Y Vos yo sabés creo que que... ahí, en ese Sí, versículo, Santiago, sí, a mí cuando me da vuelta pienso que le tenemos que buscar una vuelta de rosca, porque la gente se asusta cuando le decís, eh, el que peca muere. Y es como que la gente dice, no quiero morir, ¿no? Y claro, donde tenemos que tomar un tiempito más para poder desanar esto de que la muerte en sí misma el significado de separación, y que cuando claro, pecamos no es que morimos en el cuerpo, morimos en el espíritu, nos es verdad, separamos del espíritu de Dios. es verdad, eso sería, es verdad, hay que aclararlo porque por ahí se puede interpretar de otra manera. No es muerte física, sino que es física, estando vivo físicamente tenemos una muerte espiritual, que es la falta de comunión con Dios. Exacto. Sí, Eh, sí, se vale habla la poco aclaración. de eso, se explica poco porque es como que lo damos porque todo el mundo lo tendría que entender, pero en realidad no se entiende.
No, sí, se puede interpretar como lo decías vos. Cuando habla de muerte, se puede interpretar la muerte física y no la espiritual, es verdad. Bueno, y me quedan dos versículos cortitos más y ya le paso la palabra a alguien que quiera seguir. El que quiere leer Romanos 10, versículos 9 y 10. Capítulo 10, 9 y 10. Sí, capítulo 10, 9 y 10. ¿Quieren leerlo? Sí, hay que me estoy dando el Sí, no te acuerdas. No, está bien, vamos a dar el tiempo. Si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. Amén. Bueno, esto es importante para el creyente y cuando esté, obviamente, compartiendo la palabra de que este sería el paso, digamos, fundamental de la vida cristiana, ¿no? Creer que en la resurrección de Cristo para la salvación de todos nosotros, ¿no? Creerlo y poder vivirlo de manera que aprendamos de los beneficios de esa salvación. Yo hasta acá anoté los versículos que creí de la Carta a Romanos que establece fundamentos de la vida cristiana, ¿no? Fundamentos con los cuales después tenemos que seguir investigando, como decía vos, analizando, profundizando, viviéndolo en nuestras experiencias también, ¿no? Eh, Así que bueno, en resumen, para ya pasarle la palabra a alguien que quiera seguir, el accionar de Pablo expresa su confianza en la soberanía de Dios y su convicción, y está convencido de que Dios usa toda circunstancia para el bien de sus escogidos, sus amados, sus seguidores, incluyendo la adversidad y todos los desafíos que se nos presentan. Y bueno, para acción de la fe, yo anoté algunas cositas que podemos poner en práctica, ¿no? Cada uno en su vida o como lo quiera llevar adelante. Son propuestas nada más, no son indicaciones, sino propuestas. ¿Qué haría Dios en esta situación? Nosotros siempre mirando las enseñanzas de Jesús y todo lo que vamos aprendiendo y leyendo, está bueno que nosotros, a la luz de las situaciones que vayamos viviendo, nos preguntemos estas cosas, ¿no? ¿Qué haría Dios en esta situación? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo es que me está guiando Dios para pasar por esto y sacar un fruto, sacar un aprendizaje, crecer? Y agradecer a pesar de que a veces no entendamos las situaciones, ¿no? Porque si uno está convencido, ¿no? De que está siguiendo el camino cristiano, entonces agradecer porque todo va a ayudar para bien. Y Dios va a obrar. En las cosas que nosotros no podemos, Dios va a obrar. Va a sacar algo bueno seguro. Y bueno, y entender que la fe es un proceso. Y es normal que aparezcan miedos, que aparezcan dudas, que queramos en algún momento mirar para otro lado, porque bueno, estamos en la naturaleza humana, no tenemos que negarla. Pero sí tenemos que presentarnos a Dios tal y como somos, con un corazón sincero y con un corazón arrepentido. Eso es lo que Dios, yo les puedo asegurar y por testimonio personal, que cuando uno se presenta ante Dios con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, reconociendo, ¿no? A duras penas a veces las limitaciones, los fracasos y las cosas que nos atormentan un poco. Yo les aseguro que no tardan en responder. Y de una manera muy especial que es para cada uno de nosotros. Que para mí va a ser una manera, que para Vilma va a ser otra manera, que para Brian va a ser, porque él conoce nuestro corazón a fondo. Eso es lo que tenemos, no tenemos que dudar. Somos hechura suya, somos su creación. Entonces, es nuestro creador. Entonces, cuando hablemos con él, no tratemos de esconder nada, no tratemos de aparentar lo que no alcanzamos a hacer, porque estamos en un proceso de crecimiento y que él nos va a guiar hacia ese crecimiento que es el mejor, que ni siquiera podemos imaginar. Pero a veces es importante esto. Yo, desde mi propia experiencia y mi corto camino en la vida cristiana, las experiencias más fuertes que tuve con el Señor fueron cuando yo me arrepentí y reconocí lo que me estaba pasando sin pelos en la lengua, con un corazón abierto.
Ahí es donde Dios, de una manera muy especial, nos contesta. Es maravilloso eso. Así que bueno, hasta acá mi aporte. Y no sé quién quiere seguir o quieren comentar algo sobre lo que dije, como a ustedes les parece, o qué percibieron de todo esto, qué les quedó. Está bueno escucharlos a ustedes ahora. Y acá está la de Más que Vencedores, que está tu tema ahí, ¿no? Está mi tema Más que Vencedores, sí. Ahí va. Sí, bueno, mi tema Más que Vencedores empieza diciendo: con fe y esperanza, la gloria eterna podrás alcanzar. Así empieza la canción. Después, Bueno, gracias, Santiago. Muy, muy bueno lo que nos acercaste. Después cada uno repasará, leerá y tendrá más certezas de lo que has hablado. Siempre es bueno masticar lo que escuchamos y después lo seguimos comentando en la semana. es bueno, sí, es bueno. A mí Sí. me gustó el libro, digo yo, porque es tan grande y extenso que no parece una carta a Corintios, donde Pablo viene a ponerlos en vereda, ¿no? Porque él creó la iglesia ahí, les dejó las enseñanzas, se fue y cuando volvió encontró el desastre. Todas las cosas humanas a flor de piel y nada de lo espiritual. Se dejaron vencer por la carne. Entonces, bueno, él llega ahí para un poco como para amonestarlos, ¿no? Amorosamente. Claro. El libro en la carta de los Corintios es rica y profunda. Era una comunidad cristiana que fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero. Y cuando Pablo salió de Corinto, la iglesia comienza a experimentar problemas y divisiones. Dice que hubo divisiones y facciones. La iglesia se dividió en varios grupos, cada uno con su propio líder y su propia teología. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Justo eso cuando escuchaba. Es asombroso porque nosotros leemos la Biblia para conocer a Dios, pero también nos estamos conociendo a nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Claro. Mirá, hablábamos antes del vivo, y para mí, que yo no la leí de toda la Biblia, no la puedo leer en cualquier momento. Tengo mis momentos para leerlo, lo cual me hace que se me alargue mucho leerla toda. No la leo correlativamente, sino es como que me baja, ¿viste? Y me ataco por algunos libros, por otros. Y yo decía a los chicos que yo tengo la sensación de que todo se repite todo el tiempo, lo que dice en la Biblia. Vos fijate que recién, antes que ustedes estuvieran, le comentaba a ellos que anoche, a altas horas de la madrugada, donde no tengo la plena conciencia ahí para la profesional, no tengo la plena conciencia, digo, tendría que tener una libreta y la lapicera en la mano para cuando me vienen cosas ahí en mi inconsciencia las pueda anotar. Acá los chicos me decían eso es de mucha bendición lo que me estás diciendo, ¿eh? Yo te puedo asegurar, cuando te viene algo y te suena fuerte, bajalo el papel, porque así me pasó con las canciones. Yo me despertaba a las 6 de la mañana y tenía una letra en la cabeza de punta a punta. Claro. No puedo salir de ese trance de concientización en el momento que no lo dejé pasar porque puede ser de mucha bendición. Claro, me acuerdo muy, muy nublado todo. Y anoche me venía esto del Génesis, del momento de la tentación, y yo les decía que como Adán en ese momento, porque dice que nunca estuvo lejos de la situación cuando Eva era tentada y le dice que coma, ¿no? Y Adán estuvo todo el tiempo presente y la inacción de Adán llamó la atención, porque no cortó la situación. Miró y dejó que fluyera. Claro. Y después no se pudo hacer cargo, porque lo que respondió es
cuando lo buscaba a Jehová, le dijo, no, fue la mujer que me pusiste por compañera que me hizo comer. La excusa. Algo. Entonces, nos pasa que todo el tiempo tenemos las enseñanzas, tenemos el manual, que es la palabra, pero no nos podemos hacer cargo de las cosas que hacemos mal, de las cosas que no hacemos Promisión, claro. y de las cosas que hacemos la vista gorda. Sí, es verdad. Pueden entrar en mucha terminología nueva, lo que nos decía Tommy, de procrastinar y de quejarnos, Sí, y que también en nuestra soberbia queremos hacer uso y abuso de lo que Dios tendría que hacer cuando nosotros oramos y pedimos. exacto. ¿Entendés? Y Sí. cuesta entender que cuando nosotros oramos y no hay respuestas, en el silencio Dios nos está hablando. Así es. Y que cuando no es el momento de que para nosotros no vamos a tener respuesta, pero no nos va a decir, che, en este momento vos no estás maduro, no estás preparado, no te voy a conceder lo que vos me estás orando. No, no te dice nada, pero ya te está contestando. Claro, bueno, a mí particularmente me pasa que me agarra esa duda de que en el silencio, que es verdad que pasa muy seguido, no sé si duda o el temor a hacer algo que realmente no es lo que Dios espera. Entonces, como que trato de no precipitarme y a veces caigo en lo que decís vos, la omisión. Digo, bueno, acá fue un error de omisión, de no haber accionado. Claro, y yo creo que para interpretar esos momentos, que muchas veces nos gana la ansiedad, muchas veces nos gana la soberbia, muchas veces nos agarra la desesperación y queremos ocupar el lugar de Dios, todo eso nos acontece cuando no estamos en el estadio más importante que Dios nos crea, que es estar con la paz interior. Entonces, Exacto. cuando vos estás con la paz interior, sos capaz de clarificar que lo que no está sucediendo es porque Dios está queriendo preservarme o está queriendo cuidarme y no está propiciando que suceda lo que nosotros estamos esperando. Bueno, puede pasar que esto es un error muy común de los cristianos, y yo no me quedo afuera de esto, que nosotros oramos y en un momento decimos, bueno, no lo hace Dios, lo voy a hacer yo. Y a veces uno precipita cosas que necesitan un proceso, ¿no? Yo creo que Dios, antes de dar las bendiciones que nosotros pedimos, trata con nuestro carácter. Ahí está. Porque si nosotros no tenemos un carácter conforme a lo que nos quiere entregar, no nos puede entregar, porque sabe que no lo vamos a manejar y no nos va a beneficiar. Exacto. Entonces, siempre va a tratar primero con nuestro carácter, porque el ser es más importante que el tener. Y esto yo me lo clavo en la cabeza y en el corazón todos los días. Yo me tengo que ocupar de ser antes de que tener y recibir. Perdón, pero va en contraposición con lo que la sociedad nos impone. Y sí, y bueno, es así. Dice, no conforméis a este mundo, renueva tu entendimiento, dice la palabra. ¿No? Y la paz que da el mundo es la de escapar los problemas, la paz que da Cristo es de atravesar y aprender de los problemas. Exactamente. Entonces, bueno, un poco de esto es lo que le pasó a los corintios y Pablo tiene que venir a sacudirnos un poquito. Dice que había desorden en las reuniones, porque las reuniones eran caóticas y desordenadas, porque todo el mundo hablaba, todo el mundo se arrojaba a tener la verdad, y entonces hablaban todo al mismo tiempo y era un desastre. Conozco esa. Otra de las cosas que Pablo los puso un poquito en vereda era el abuso de los dones espirituales y sobre todo el don de lenguas que lo tenía en ese momento quería sobresalir sobre el resto y entonces pensaba que era un pope ya porque hablaba en lenguas. Y por ahí en algún versículo hace una exhortación Pablo de que no es tan importante el don de lenguas, que hay otros dones que son... que son más importantes. Pero bueno, después lo voy a buscar. Y también en esa época había mucha inmoralidad y pecado y de idolatría sobre todo, ¿no? Donde la gente ya se olvidaba de la parte espiritual y se envanecía con lo carnal. Entonces era ya mostrarse por sobre los demás y ya pasaron a ser sus propios ídolos. Esto está bueno remarcarlo porque acá hay una verdad
soslayada, que es que nosotros naturalmente necesitamos adorar. La idolatría es la adoración fuera de lugar. O sea, nosotros tenemos corazones hechos por Dios para adorar, para amar, y la idolatría justamente es que ocupan cosas creadas por el hombre, ocupan el lugar de Dios. Otros Amén. dioses, o estatuas, figuras o lo que sea. Bueno, vos fijate que, por ejemplo, en el Ministerio de Alabanza de los Pastores Rodrigo en Colombia, todos los músicos no aparecen, están abajo de la pastilla de donde ellos están, porque justamente el director de Alabanza, que fue este muchacho que fue desterrado, Lucero, él se envaneció con el arte que tenía. Aparte de ser el ángel más lindo, era músico de alabanza, cantaba divino, y él quiso llegar al trono. Entonces, bueno, fue desterrado, pero antes de irse, se llevó la tercera parte de la legión de ángeles con él. Entonces, desde ahí dice que los músicos, no va por vos, tienen un ego bastante importante. Sí, pasa. Bueno, Dios trabajó conmigo en ese punto también. Sí, sí. A mí me costaba mucho liderar un grupo por el ego, ¿no? Por el protagonismo, por querer tener todo bajo control, que las cosas se hagan de tal manera. Eso sí. Justamente ahí, el arte de crear también tiene un poco eso, ¿no? La vanidad y el ego de superioridad. Es verdad eso. Es un Pero, riesgo que tiene. bueno, pero es algo que no pasa solo en la música, sino que yo siempre le digo a la gente cuando converso que es importante, dice que cuando vos pensás solo, te quedás sin oxígeno y ya no tenés una respuesta cabal, porque ya tu aire cerebral está viciado. Entonces, cuando vos tenés a alguien a quien compartir, te puede dar un parecer diferente del tuyo propio. Así es. Y que cuando vos estás haciendo alguna actividad y algo se trabó, levantate, andá, tomate un mate, respirá, sacate los zapatos, pisá a tierra y volvé y ya vas a tener nuevos bríos mentales. Que te llegue la inspiración. Esa es muy buena estrategia para no detenerse en la obra. Y volviendo un poquito atrás a lo que dijiste, que está bueno en cuanto a la vanidad, estaba pensando algo de que muchas veces tenemos que revisar el propósito por el cual nos involucramos en lo que hacemos. ¿Qué propósito tiene esto que yo quiero hacer? ¿A dónde me va a llevar? Más allá del placer que uno encuentra o de la motivación intrínseca que, por amor al arte, como se dice, ¿cuál es el propósito que me trasciende a mi persona? Eso es tan importante tenerlo en cuenta, que supera todo sentimiento, porque yo, como ser emocional y ser humano que soy, puedo sentirme triste, mal, más o menos, y si yo dependo de mis emociones y de mis ganas, chao, la obra no se completa o queda truncada. Lo digo por propia experiencia en lo musical, ¿eh? Ahora, cuando uno inicia un proyecto y dice, mi propósito es acercar gente a Dios, acercar almas al reino, eso trasciende mi existencia. O sea, yo estoy, obviamente, pidiendo la guía del Señor, no por mi propia fuerza, pero poniendo un propósito que es mayor a mi propia existencia. Y eso es lo que hace que mengue nuestra vanidad, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, porque ya es un propósito que me excede. No es por mí ni para mí, sino para extender algo que es sagrado, ¿no? Claro, lo que vos decís con respecto a las emociones, porque nosotros somos seres emocionales, y nuestro trabajo es dominar las emociones, que no nos dominen a nosotros, Claro, el dominio propio. dominio propio. Y dicen los profesionales de la psicología que el amor no es un sentimiento, que el amor es una decisión. Claro, Va por sobre el sentimiento. O sea, vos decidís amar a alguien, pero no por el intercambio de te amo porque me amás, sino yo te amo. Y dice que amar es donarse al otro,
¿no? Los psicólogos dicen que vos le entregás la llave a esa otra persona y esa otra persona, aún teniendo la llave para adueñarse de tu vida, no la usa, no lo hace. Porque en realidad el amor, cuando está donde debe estar, fluye y hay un feedback, ¿no? Y no es nada forzado. O sea, vos yo siempre le digo a los jóvenes que cuando piensen en Dios y en amar a Dios es como cuando empiezan a gozar del amor, ¿viste? ¿Y qué hace cuando alguien cree que está enamorado de otra persona? Se acuesta pensando en esa persona, se levanta pensando en esa persona, está todo trabajando y pensando qué le puede regalar, cómo la puede entusiasmar, cómo la puede enamorar, o sea, y las 24 horas del día pasan pensando en esa persona. Y de la misma manera debería ser con la persona del Espíritu Santo de nuestro Dios, ¿no? Amén, sí, sí, así es. Pero bueno, la diferencia es que cuando nosotros hacemos esto que decís vos, estamos intentando amar a un ser que es infalible, que no falla, que no cambia. Dice que en él no mora sombra de variación ni es hombre para mentir. Si yo creo esa palabra, ¿cómo no voy a querer amarlo? Porque sé que no me va a fallar nunca de lo que me dice. Claro. Quizás tenga un proceso, quizás tenga las bendiciones no lleguen cuando yo quiero y tenemos un montón de conflictos en la relación con Dios, que es normal. Hasta nos enojamos con Dios y es parte de la relación, porque estamos teniendo una relación. Si yo estoy queriendo amar a Dios, pero no me pasa nada, entonces no tengo una relación. Exacto. En las relaciones pasan cosas. Si es lineal, hay que preocuparse. Claro, si está todo igual, no pasa nada, no me mueven un pelo, nada, entonces no estaría teniendo una relación. Claro. ¿Cómo dijiste recién es un versículo? Sí, No es un versículo. Tiene variación. En él no mora sombra de variación ni es hombre para mentir. Ahora te lo busco y te lo comparto. Ya te lo busco. Mientras yo sigo. Si vos seguís, yo lo busco y ahora lo comparto. Pablo después le habla a los corintios y les recuerda la unidad y la armonía. Les recuerda que son miembros del cuerpo de Cristo y deben trabajar juntos en armonía. Que esto en el día de hoy sucede poco, por las divisiones, digo. Somos miembros de un cuerpo, pero andamos todos desarticulados por las denominaciones, ¿no? También los exhortaba al amor y la humildad, que son esenciales para la vida cristiana. La pureza y la santidad, que vivir separados de esto, hay que vivir separados del pecado y de la inmoralidad para estar en pureza y santidad. Y hay que tener dependencia de Dios, no de sus propias fuerzas o habilidades, que eso fue lo que los separó a los corintios. Claro. Y después, bueno, yo leía un poco, investigaba sobre Pablo, ¿no? Por qué él fue perseguidor de los cristianos. Él venía de una familia romana acomodada y me llamaba la atención porque yo quería saber en qué momento fue nombrado profeta. Fariseo. ¿Cómo es? Apóstol. Después. Y fue todo muy rápido, porque apenas él tuvo la conversión en Damasco, ahí ya prácticamente el Espíritu lo proclama apóstol, ¿no? Y también me llamó la atención que hay un versículo que lista a los solteros y a las viudas que estén como él, pero no hay registros de que se haya casado, se haya separado o haya enviudado. Se supone que por su labor apostólica y por sus viajes no tuvo tiempo de ocuparse de su vida. Como Juan el Bautista también. Claro. Tiene una denominación que... Metalero. No, que tiene como cuando una persona de hecho está acá la voy a buscar ahí en la concordancia, pero cuando la persona no toma alcohol, no, es como, no tomaba vino, tomaba vino, no se drogaba y no tenía mujeres. No, claro, no tenía esposa.
pero por elección, por entregar toda la vida a esto. Sí, y yo quiero agregar algo. Esto es un don, lo que está diciendo Brian, ¿eh? No es naturalmente humano, es un don que despierta a Dios, donde está la castidad y todas estas cosas. No es que le Porque va mal en el amor, sino que es No, un no, don. no, no, no. No porque, digamos, vos para decidir amar, que decíamos es una determinación, eh, vos te dedicás a eso. O sea, el amor, en este caso de Pablo, Va para, era claro, servir al Señor. claro, claro. Eso lo llenaba la vida. Así que no tenemos que ponernos mal, estamos todos con dones. no, Estamos por de eso, amor. por eso yo decía que es un don, porque las bendiciones de Dios no añaden tristeza y sufrimiento. Cuando Dios nos bendice y nos llama a servirlo en tal condición, Claro. no nos va a hacer pasar por cosas que van en contra de la naturaleza. Él nos creó. Miren, escuchen este versículo. Santiago 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para ¿Uno que seamos. cuánto? Santiago capítulo 1, versículos 17 y 18. Toda bondad y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y luego dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense qué consideración que nos tiene. Somos las primicias de su creación. Lo primero, primicia. Claro, los primeros, o sea, lo primero que Él considera es, fuimos hechura a su imagen y semejanza. O sea, puso lo mejor de su creación, lo puso en nosotros. Ajá. No, quería traer este versículo a colación porque acá habla de toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que por nuestra fuerza humana no vamos a poder ejercitar dones que no recibimos. Por ejemplo, el don de la castidad. Yo no me Claro. tengo que sentir que no soy cristiano porque no puedo acceder a la castidad, por ejemplo. Un ejemplo, porque no tengo el don, lo tendrá otro. Por eso a todos nos hizo únicos e irrepetibles. Podemos parecernos muchas cosas, pero hay dones y dádivas que son únicos para cada uno. Vos mencionás esto y también me pasaba por mí cuando leía que Pablo no necesitaba que los solteros y las viudas sean como él. Y ahí inmediatamente se me apareció Jesús y también su castidad y su soltería, ¿no? Y digo, si Dios dijo que nos daba una compañía idónea y creó la mujer, ¿por qué no ejerció esa parte de Jesús? Porque evidentemente ahí se me reveló anteriormente porque él tuvo el don de la castidad. Claro, exacto. Venía preparado con ese don. Tenía esa dádiva, ¿no? Que Claro. viene de lo alto, dice acá. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, Claro. Dios lo da. No Dios quiero el que se subleve la mesa, pero imagínate si Pablo o Jesús hubieran estado casados, si las mujeres le hubieran dejado ejercer con soberanía y libertad el servicio. Claro, bueno, muchas veces uno se cuestiona, pero bueno, hay que entender que lo que el Señor ponga en nuestro corazón no tiene que añadir tristeza ni amargura. Exactamente. El propósito de Dios para cada uno ya está echado. Claro, sí, sí. No le busquemos tanto la vuelta, ¿no? Como decíamos, no sobrepensemos, no le quitemos oxígeno al cerebro. Claro. Bueno, y después me tomé el trabajito porque no sé si todos sabíamos quiénes más fueron apóstoles. Apóstoles. Lucas, Santiago. O sea, los Los Aparte de los 12. Claro, porque si me surgió, digo, ¿y cuánto? Claro, Simón Juan, Pedro, conocido como Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Jacobo, conocido como Santiago, Juan, hermano de Jacobo y autor del Evangelio, Felipe, Bartolomé, también se lo conoció como Natanael, Tomás, conocido como Dídimo, que significa gemelo, Mateo, autor del Evangelio, Santiago, hijo de Alfeo,
Simón el Celote y Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús y que después que se le eligieron a Matías. Trabajito de investigación. A mí siempre me gusta Y escarbar un poco Esteban, más. que es el que... Esteban es el que fue apedreado. Ese, ¿no? Ese Fue fue, después está. Ah, En el Nuevo está en el Testamento, Bernabé, Silas, Apolos, y no sé si me Pero quedó entonces, Y Pablo. Matías, ese Matías. apóstol es el que dijeron que lo habían nombrado como al voleo. No, Lo eligieron después pero no lo que eligió. No, lo eligieron entre los apóstoles. claro, Por Judas. pero ese estaba bien igual. Sí. Que entre ellos hubieran. Sí, andaba siempre por ahí cerca, no era Claro. que tenía presencia de las cámaras, sino que estaba siempre cerca. Por algo le dijeron, vení vos a ocupar el lugar de Judas. Bueno, hasta ahí más o menos lo que me llamó la atención también, lo rápido que fue la conversión del camino a Damasco y nada, o sea, fue como, digo yo, qué loco que te pase algo así. Y lo simbólico también, que Pablo, quien viene acá, siempre lo menciona, esto de que se cae del caballo. O sea, sucedió así, ¿no? Pero también suceden las cosas, hasta inclusive suceden para que queden simbólicamente. O sea, está todo tan bien diseñado que sucede, se cae del caballo simbólicamente, el chabón que venía subido arriba del caballo, por ejemplo, dice Pablo, me acuerdo de eso siempre, y después queda ciego y hace todo un proceso y después cuando recupera la vista, creo que cuando recupera la vista se le cae la escama de los ojos y recupera la vista. Porque él tenía que ir de Ananías, ¿era? Sí, es que le... a la persona que le iba a devolver la vista. Claro. Y eso también fue como lo simbólico, ¿no? Eso aplica en otras, habrá aplicado en un montón de otras personas a lo largo de la historia del mundo. Claro. Estar de arriba del caballo, tiene el encuentro con Jesús mismo. ¿Cómo es lo que le pregunta? ¿A quién persigues? ¿Por qué me persigues, ¿por qué me Saulo? ¿Por persigues? qué me persigues? Y ahí le dice, ¿quién eres? Ahí le pregunta para que justamente le dé la respuesta, y ahí es donde se queda ciego. Y bueno, y otra de las cosas que también a mí me queda de esta parte de estas cartas es el amor y la paciencia, ¿no? Porque él los dejó bien instruidos, se fue, volvió y encontró el zafarrancho, y entonces se toma este trabajo de escribir cada cosa, cada detalle que él vio para volverlos a reencauzar, que es un gran trabajo porque imagínate, y yo volvía sobre mi propia historia del último misterio que me fui porque había cosas que no me cerraban, y de lo que reniego muchas veces es que yo no dejé de creer en Dios, y no dejo de profesar, y no dejo de hacer lo que yo siento de parte de Dios que tengo que hacer, pero el propio pastor que era de mi iglesia nunca más me escribió, no me saludó para Navidad, no me saludó para Año Nuevo, o sea, ayer encontré a un hermano y me miró y me bajó la vista como diciendo, uy, no lo saludo, y yo paré la bicicleta y lo saludé, porque para mí no dejan de ser hermanos, no dejan de ser pares, compartir o no compartir un edificio, no dejas de ser persona, no dejas de ser hermano, no dejas de ser hijo de Dios. ¿Por qué tienen que las divisiones? Mire, ¿qué me está mostrando? Un corazón. Proverbios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sabes por qué puse la tarjeta? Porque esto nos va a pasar siempre en las iglesias. Yo conozco personas con las que había iniciado el camino. De hecho, la persona que me invitó a mí a la iglesia que hoy estoy se fue de la iglesia por disconformidad. Y no quiero decir que tengamos que tolerar cualquier cosa, pero la perfección dentro de la iglesia no existe. O sea, siempre, así como nos pasa a nosotros también podemos cometer errores, pero sobre todas las cosas, cuidemos el corazón teniendo una relación pura con Dios, ¿no? Que esto es lo más importante, que nosotros seamos la iglesia. Eso es lo que yo estoy aprendiendo en mi vida cristiana, que todavía no lo tengo totalmente superado.
pero tenemos que tratar de ser la iglesia, ¿no? Más allá de nuestros líderes, que por supuesto tienen que dar el ejemplo y guiarnos de la mejor manera, no tengo objeción con eso. Pero bueno, en ese caso yo me he puesto a orar por personas que sentí que estaban haciendo las cosas o sentí un rechazo o una indiferencia o lo que sea. No es fácil manejarlo, te entiendo porque me pasa, ¿eh? No es fácil manejarlo. Pero pasa esto dentro de la iglesia mucho. Y justamente, o sea, cuando yo propuse en el grupo de hombres tener un tipo de tareas que nos eleve, que nos haga saber más, esto había propuesto. Por ejemplo, yo le había dicho al pastor de ese momento, le digo, ¿por qué no le damos a elegir un personaje bíblico para que lo estudie y nos cuente todo lo demás, así lo demás aprendemos? Y bueno, viste, cuando hay mucha estructura, Claro. a vos te ponen a cargo de un pastor y ese pastor tiene que pedir supuestamente permiso para lo que se hace o deja de hacer, y para mí es muy aburrido. Y cuando yo le dije que me iba y que me iba a hacer esto, y no me fui al mundo, no me fui a Satanás, o sea, vengo a poner mi tiempo y a aprender con ellos, porque yo aprendo de todos, de cada uno de los que está acá, porque no me puedo arrojar y decir, yo voy a enseñar. No, si yo estoy aprendiendo juntamente con ellos, porque las diferencias generacionales nos hacen compatibilizar mentalmente con lo nuevo, pero siempre con el mismo eje. Bueno, yo te digo que me pasa mucho a mí, yo tengo mi iglesia, el GBC, que es Grupo de Bendición y Crecimiento, y no puedo tener esta reciprocidad como tengo acá con ustedes. Por eso yo creo que Dios siempre abre las puertas para que nosotros no nos quedemos sin poder crecer y desarrollar en la fe, ¿no? Y no quiere decir que yo esté rechazando a mi grupo, porque bueno, tiene su particularidad como todo grupo. Yo lo que trato es de que mi crecimiento no se detenga, mi avance no se detenga y que esto también contribuya en el lugar donde Dios me plante, ¿no? Porque a mí me hace feliz, por ejemplo, esto, que si, bueno, nos escuchamos, como decías vos, nos respetamos, aprendemos, anotamos, nos invitamos a accionar. Creo que la verdadera iglesia es esta, por más que no haya un pastor en el medio de nosotros. Ahí está, va por ahí. Vos sabés que yo tengo un amigo pastor que es argentino, pero está en Chile. Después en algún momento te voy a compartir el audio. Yo me vengo haciendo el tonto de hace mucho tiempo con el ministerio que tengo. Y la verdad que me dediqué muchos años a lo que tanto anhelaba en mi corazón, que era armar una familia. Entonces, yo primeramente fui catequista, Santiago. Fui 6 años catequista. Ah, mirá. El cura me echó de la iglesia porque tuvo celos. Claro. Yo me pasaba demasiadas horas en la iglesia con los pibes, no tenía un mango y de lo poco que tenía me las arreglaba para compartirles algo, materiales, porque la verdad que me pusieron a trabajar solo en el desierto. Me mintieron que me iban a acompañar y nunca me acompañaron. Me tiraron 4 o 5 temas y arreglate. Claro. Y realmente desde ahí el Espíritu Santo me acompaña, me guía. Y finalmente me echó el cura porque ya no me soportaba más ver que, viste, los pibes andaban alrededor y yo iba a las 2 de la tarde y me iba a las 10 de la noche, los sábados. Me tenían que creer en mi casa que yo iba a la iglesia y estaba tantas horas en la iglesia. Y digo, Dios concedió el deseo en mi corazón de una familia. Y seguramente administré mal porque no estoy más con esa familia. Y entonces, digo, llegó el tiempo donde no tengo más excusas. Yo le tengo que dedicar lo que Dios puso en mí para que yo sea de bendición y para que crezca en estos caminos. Y insistí en hacerme el burro. Y este pastor que está en Chile, un día me dice, mira, no te hagas más el burro. Me dice, vos no necesitas una iglesia. Vos, me dice, porque él me dijo, vos sos evangelista. Necesitas una mesa, una Biblia, y empezar a enseñar. Y yo le hacía, ¡ah! Y después el Señor me lo reveló en sueños. Yo le llevé los sueños a un profeta y tal cual. Bueno, mirá, déjame compartirte una palabra que viene justo como anillo al dedo de lo que estás comentando. Gálatas 1, versículo 10. ¿Alguien lo quiere leer?
Gálatas 1:10. Uno. 1:10. Gálatas 1, versículo 10. ¿Lo tenés, Vilma? ¿Alguien lo lee? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Lo leo? Dale. Acción de Pablo, ¿en favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahora, Más clarito echarle agua. Sí, Y bueno, A ver. y ahí incluso, Ojo, no quiero que se confunda con el espíritu de rebeldía de que yo me enojo con todo el mundo y me aparto. No va por ahí. Sino que si nosotros tenemos que frenar nuestro crecimiento por agradarle a alguien o apagar nuestros dones por agradarle al hombre, no estamos siendo siervos de Cristo. bueno, ahí está. Entonces, en los ministerios te dicen que es de bendición la obediencia, pero también dice la palabra, maldito el hombre que cree en el hombre. Entonces yo aquí le estoy siendo fiel a ser de obediencia a hombres o a obedecer lo que Dios pone en mi corazón. Bueno, y otro versículo que quiero compartir, si lo quieren leer, que también puede ayudarnos con esto que estamos charlando, 2 Corintios, versículo 2, capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es importante cuando vamos a la oración, ¿no? Que lo que yo había dicho al principio, que es el sentir que creo yo que Dios puso en mi corazón, de que cuando aparecen las debilidades, ahí es donde buscamos la gracia del Señor. En lo que sea que yo reconozco como debilidad. Me cuesta esto, me impide esto, me siento enojado con esto, no puedo avanzar acá, no puedo esto. Ahí está la oportunidad de ser ministrado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos espera por delante a partir de reconocer esto, ¿no? Nuestras debilidades, nuestras limitaciones, las cosas que nos van pasando. Y yo les puedo asegurar que Dios no se tarda en responder. Como dije hoy, y perdón que sea insistente, humillémonos de esta manera, ¿no? Con lo que encontramos que nos limita, y no para quedarnos como decía el otro día, cruzar brazos y esperando que Dios haga todo, sino que nos direccione los pasos conforme a su voluntad en estas situaciones que a veces nos sentimos como que hasta acá llegué, no puedo más, o lo que sea, ¿no? Y tener un avanzar en Cristo, que eso es lo más importante de la vida de la fe. Tal cual, tal cual. Y yo creo que cada uno podemos ir viendo cómo Dios se va revelando en cada día, en cada acto, con cada persona que nos va poniendo delante, ¿no? Porque Amén. este pastor me decía, vos no te preocupes. ¿Sabes qué me dijo? ¿No? Me dice, rajá ya de ese ministerio porque a mí ya me estaba rondando la idea, ¿viste? Y un día yo le dije al pastor, estoy más afuera que adentro, porque me estaba aburriendo. Porque no veía el mover del espíritu, no veía ninguna acción que edificara. Y entonces estaba aburrido de estar en la quinta banca, en el mismo lugar, todo igual. Y me dice, rajá ya de ahí. Y me dice, no te preocupes, porque Dios va a poner a las personas adecuadas al lado tuyo. Y vos fijate cómo se va armando y cómo uno va viendo lo que Dios va haciendo, ¿no? O sea, Dios, una vez que te puso el propósito, lo sostiene. Sí. Y todo se va armando, va todo fluyendo. Exacto. Sin ninguna de las aflicciones que pasamos, ninguna de las lágrimas que derramamos van a quedar sin sus frutos. Eso es otra promesa de Él. Ninguna de las cosas que nos cuestan atravesar, si no nos detenemos en la fe, todo va a traer su fruto a su debido tiempo, su recompensa. Esa es una promesa hermosa de Dios para todos los que creen en Él. Así es. Y para mí lo que resume todo y unifica todo esto
es en Mateo, no está en la parte, bueno, de Pablo es antes, pero es Mateo 5:14 de la luz del mundo. Y vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Acá sería el caso de una iglesia. Si la luz se mete en una iglesia y la iglesia apaga la luz, no estaría ocurriendo el hecho de poder brillar, que es Exacto. el objetivo. Y eso Si es lo no que yo te sobre- decía, eso es lo que yo decía hoy, que nosotros tenemos que ser la iglesia más que meternos en una iglesia. Claro, Y no por negar a la iglesia, porque hay No, iglesias que no es no negar la aprende. iglesia, claro, sino ¿Sabes dónde está la diferencia? Que pareciera que hay una división de dejar de ser ovejas para ser hijos. claro, ¿Entendés? sí, sí, A mí me sacudió bastante cuando en el segundo ministerio que fui, el pastor muy alegremente decía, ustedes, yo soy el pastor, ustedes son mis ovejas. ¿Saben cuál es la característica de la oveja? Son tontas, tienen corta vista. Son tan tontas las ovejas que van a comer el pasto en el risco y como son corta de vista se caen y se mueren. Y dice, y habemos pastores que a las ovejas más díscolas, las que andan mirando para ver por dónde se escapan, les quiebran la pata para que no se puedan movilizar. Entonces yo dije, este señor fue tomado por el Espíritu y nos está revelando hacia dónde nos están llevando. exacto. Hay una cosa linda de las ovejas que yo quería compartir, ahora mientras te escuchaba me vino, que creo que será de bendición. La parte que yo quiero tomar de ser ovejas, dice que la oveja, si no es cuidada con un aceite en la cabeza, las Las moscas moscas, se empiezan a meter y le empiezan a zumbar adentro de la cabeza y se rompen la cabeza contra la pared y mueren. claro, Entonces el pastor las unge con un aceite que espanta a las moscas. ¿Y por qué que exactamente. eso cuento? aparece en el Salmo del 23. Claro. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es lo que tenemos que cuidar. Nosotros, la unción es del Espíritu Santo. Exacto. Y no digo que el pastor no la tenga, pero a veces el pastor se cree que tiene toda la palabra y a veces no sabemos bien si realmente es así o no. Yo doy gracias a Dios que el pastor que tengo me hace crecer, me hace avanzar, me escucha, me habla. He tenido entrevistas personales con él. Es una congregación muy grande la que tiene mi iglesia, ¿eh? Pero sin embargo él tiene una humildad como pocos pastores he visto. Claro. Eh, Así que doy gracias a Dios que no tengo, no tengo nada de que quejarme. Pero suele pasar que hay pastores que quieren ver la iglesia llena, las cuatro paredes llenas de gente. Lo que más le importa es eso, nada más. Exacto. Por Porque eso se bueno, enojan si vos te vas o haces algo distinto. vos fijate que ahí en la palabra dice que el buen pastor, cuando se pierde una oveja, deja las 99 y va a buscar a esa oveja. Claro, Porque vos te tenés que hacer cargo, ese es el trabajo de pastorear. O sea, vos tenés que conocer a tus ovejas. Entonces, si hay casos de, bueno, porque ahora está como todo muy revolucionado, la mayoría de los pastores tienen trabajo, son empresarios, entonces por ahí tienen poca dedicación a las ovejas. Entonces, las iglesias han pasado a ser, no tienen puerta, tienen molinete. Vos entrás y claro. salís. Sí, Porque tal cual. si no te sentís con esa, ellos llaman la cobertura, si vos no sentís que tenés alguien que te cuide, alguien que te respalde de parte de Dios, porque el que te respalda es Dios, o sea, todas las personas que lideran están para guiarte, para estar Sí, sí. atento a lo que te Aparte, pasa. Fíjate lo que aparte, decía Santiago con por más, respecto al aceite, sí, con lo que está contando del cuidado que se le da a la oveja, un fila con aceite para que las moscas no se le acerquen. Bueno, o sea, cuando a vos hay pastores que te ungen con aceite, o sea, están haciendo algo profético, ¿entendés? Ya están, antes que te suceda, te están cubriendo. Pero que yo ya particularmente, o sea, es como que lo dejé de ver, o sea, entonces me decidí zambullirme en el propósito de Dios y hacer lo que me encomendó hacer y ir creciendo, o sea, no,
Yo no haría nunca esto por dinero, Santiago. No, por supuesto. Bueno, yo doy gracias a Dios, repito otra vez, la iglesia que estoy, si no sucediera lo que sucede, yo no sé si estaría tampoco, porque yo busco un crecimiento y un avance, y no una religiosidad de hacerlo cotidiano y listo. Si no, yo iría a la iglesia el domingo y listo, no me ocupo de tener grupo, no me ocupo de leer la Biblia, no me ocupo de nada. Claro. Esta iglesia sí nos hace crecer porque nos invita y queda en cada uno hasta dónde se quiere comprometer, pero nos invita a campaña de evangelización, nos invita a noches de vigilia, nos da capacitaciones pastorales. O sea, la iglesia forma líderes, no forma seguidores del pastor. No Ahí hay está, seguidores del pastor. ahí Hay, está. crea líderes y cada grupo tiene la responsabilidad de expandirse. Obviamente hay un lineamiento, hay una guía, hay una estructura, obviamente, que se respeta, pero no estamos limitados a ser seguidores de un pastor. Estamos llamados a expandir la iglesia de Cristo. Ese es el propósito. Y sí, a eso tenemos que entender. A mí me miraron de costado uno de los últimos devocionales que yo hice, que les dije, algo más debemos estar haciendo, le digo, porque nosotros no tenemos que andar persiguiendo gente para llenar la iglesia. La gente de afuera tiene que vernos y observarnos, porque en realidad nos miran mucho a las personas, y tienen que decir, mira yo quiero lo que a este está viviendo, lo que a este le pasa, quiero ir donde va no donde yo lo lleve del brazo, tenés que venir conmigo a la iglesia. O sea, nos tienen que seguir porque nosotros somos portadores de la unción. Amén. Esto Entonces, hay un pasa punto si, radical en el concepto. claro, vieron que yo compartí un videito que habla de un pastor, de un testimonio, un pastor argentino, no sé si lo alcanzaron a ver. Sí. Ahí da una clave que es importante. Hablaba del ministerio de Jesús, el ejemplo supremo de lo que estamos hablando todo el tiempo, y decía, Jesús no andaba golpeando las puertas por puerta. Él andaba y la gente venía a él. ¿Y por qué pasaba esto? ¿Porque era Jesús hombre? No, porque tenía una relación con Dios íntima en oración. Esa era su prioridad. Nunca hacía nada sin haber orado al Padre primero, incluso cuando se metió en el desierto por 40 días. Claro. Entonces, siempre el punto acá de la fe es el valor de la oración, el valor de la intimidad con Dios, que Jesús lo manifiesta y lo podemos leer en la Biblia miles de veces. Y se retiró a orar, y se apartó a orar, y se fue al monte a orar. Y si lo leemos, no sé la cantidad de veces que lo dice. En el Evangelio de Mateo lo dice, y en otros evangelios también. Entonces, creo que más allá de todas las cosas que podamos escuchar por afuera, en videos, en prédicas, en pastores, y que no está mal, lo prioritario es nuestra relación con Dios, nuestro tiempo de oración. Exactamente. No por nada se insiste mucho eso, ¿no? En buscar a Dios en lo secreto. Jesús lo hacía en el monte. Claro, exacto, apartarse. Ora en lo secreto y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 6:23 creo que es. Así es. Así que nada, ¿algo para aportar? Mirta, Belén, Brian. Bueno, quedan pendientes otras cartas que los chicos van a preparar para la próxima clase, dijeron. Bueno, Vilma, yo no te he escuchado todavía, no te conocía de la vez anterior, me gustaría un arrojo de lo que has escuchado, de lo que percibís. Como vos quieras, como persona, como coach. Yo estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida. Esa es la verdad más grande, creo, y lo que me gustaría compartir. Yo soy católica, no sé si sabían. Católica practicante, amo la Eucaristía, amo la misa, así que no sé por qué Dios me tiene acá, buscando mi lugar. Comparto lo que vos decías, Próspero, con el tema de la comunidad. Yo me alejé de la comunidad hace como 10 años, y de ahí no encontré otra vez mi lugar. O sea, yo voy a misa, tengo mi relación con Dios, mi oración, pero no tengo una comunidad. Yo la he buscado y comparto esto, creo que con Brian una vez,
le conté, no sé si él se acordará, buscado dónde insertarme otra vez. No hay un lugar en donde yo, hasta que una vez orando, yo sentí que el Señor me dijo que tenía que hacer todo un proceso primero en mí. Por eso le reclamaba, ¿por qué no me podía volver a insertar en los lugares en donde estaba antes? Y sentí que él me habló al corazón y me dijo que esto, que primero tenía que hacer el proceso en mí, aprender a liderarme yo, después liderar mi familia, mis hijos. Yo estoy divorciada hace 10 años más o menos, y hay mucho que restaurar dentro de mi familia con mis hijos. Tengo 4, y que después él me iba a dar algo nuevo en donde yo iba a ser líder. Fue lo peor que me podía decir, porque yo lo que amaba era ser ovejita, ¿no? O sea, claro, yo buscaba los grupos en donde yo estaba. Cuando me dijo eso, digo, bueno, vos estás medio. Pero bueno, como me explicó todo el proceso que tenía que hacer antes, dije, bueno, acá. Y bueno, estoy ahí en medio buscando, me mudé acá a Córdoba este año, así que bueno, esa es mi realidad. Hoy no sabía si me sentía descompuesta porque viajé, bueno, tuve un montón muy cansada, pero o sea, quería estar presente, por eso no hice la tarea, nada, pero quería estar acá. Yo creo que es el Espíritu Santo. Gracias por el compromiso. No Amén. sé qué quiere de mí, no sé por qué estoy acá, no sé, él sabrá. Me siento muy llena de Dios en este tiempo que estamos, me llenó el corazón porque es el lugar en donde me siento como pez en el agua, acá, así, compartiendo la palabra, hablando de Dios, de Jesús, cosa que no estoy encontrando en otro lado, o sea, ni dentro de mi iglesia. No sé qué Dios quiere de mí, acá estoy. Crear algo. Y ahí va la pregunta, coach. ¿Y vos qué querés de Dios? ¿Qué quiero de Dios? Yo lo que me estoy dando cuenta en estos días, porque bueno, me fui a Formosa y hay un montón de cosas personales, familiares, como que me retocaron emocionalmente y me vine, no me puedo recuperar todavía. Y escuchaba, bueno, desde el principio, desde que empezó Santiago, y que tengo mucho que trabajar en mi ego, mi perfeccionismo. Por ahí siento cosas y quiero hacer cosas. Bueno, Brian sabe que creo que en marzo habíamos hecho una mentoría con él, y yo no acciono, creo yo, por este perfeccionismo y esta soberbia, y bueno, creo yo que ahí tengo que trabajar. En estar, cuando decía, bueno, no me acuerdo si Santiago o Próspero, el tema de a quién revisar el propósito. Revisar el propósito. Sí, revisar el propósito nos hace accionar con más convicción. Claro, bueno. Y yo cuando reviso mi propósito no puedo dejar de mirarme yo todavía. Entonces me parece que ahí está en lo que yo tengo que trabajar para poder accionar y... Irma, pero vos sabés, ¿no? Como profesional que querer ser tan perfeccionista nos lleva a sufrir como perros, ¿no? Es que sufro como perro. Acá hay otro. ¿Sabés qué? Como perro, o sea, hace 2 días estoy tirada acá en mi cama, digo, hoy era la tarea, porque o sea, soy perfeccionista, soy responsable, decía la tarea y eso, y no, y bueno, y me acosté y me dormí porque no me estoy sintiendo bien. Claro, nunca nadie se va a enterar lo que se sufre por tener ese toque. Yo creo que hace un par de años me solté. Es como te dicen a veces que nos tomamos la vida tan en serio
que nos embromamos a nosotros mismos. O sea, yo después de mi situación familiar, estaba tan mal que no le encontraba la punta, entonces me decidí a hacer unas sesiones con un coach ontológico. Tuve solamente 6 sesiones y me dijo, vos no estás para venir una vez por semana, tenés que venir cada 15 días. Y después me invitó a hacer el curso de coach, porque me vio que tenía algunos elementos. Y lo empecé. A los 6 meses lo tiré a la miércoles porque estaba peor que antes. ¿Sabes por qué? Porque empecé a mirarme para adentro, lo que vos estás sintiendo, y no soporté. No soporté enfrentarme a mí con todas esas cosas que yo tenía, con las que vengo lidiando toda la vida. Y dije, no estoy en condiciones todavía de hacerlo porque tenía el corazón roto. Entonces, el coach, yo entendí que primero para ayudar a otros tenés que sanarte vos. Sí, tal cual. Yo este año no tuve sesiones, no tuve un solo proceso con una chica porque soy vocacional, entonces, pero como me mudé, en marzo me vine acá, o sea, mucho proceso personal mío y no estaba ni psicológicamente, emocional, ni físicamente, porque estaba viviendo con mis hijas en un departamento de un dormitorio, tampoco tenía espacio físico, entonces todo este año no trabajé. Pero dije, este 2025 voy a arrancar con todo. Bueno, arranqué allá abajo en el subsuelo toda esta semana. Hoy decía, yo pensar que mis planes no son, no sé, pero creo profundamente que estoy en manos de Dios, y que esto de en mi debilidad se gloria Él y en mi debilidad está su gracia, y eso tengo que volver a eso, porque es como que me fui al otro extremo o no encuentro el equilibrio entre eso de orar como si todo dependiera de Dios y obrar como si todo dependiera de mí. O sea, hacer las cosas, estoy ahí en eso, como que me voy de un extremo al otro. Yo estaba muy en el extremo de no accionar, como que flotando, tal Dios va a ser. Bueno, y por ahí me paso al otro extremo y me cuesta encontrar el equilibrio ese de lo que a mí me corresponde. Dice la palabra, Vilma, que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿A dónde quiero ir con esto? Que tenés que encontrar el mecanismo de vaciarte, porque sí, todo lo que traes de la anterior vida, porque ya considero que entraste en una nueva dimensión, porque no por casualidad estás escuchando lo que se conversa, no por casualidad tenés ese hormigón en el cuerpo que estás buscando, que no sabes qué, dónde, ni cuándo, ni cómo. Dijiste que estabas allá abajo, y justamente Dios permite todos esos estadios. ¿Sabés qué te va a dar Dios? Una cucharita para que te juntes y te rearmes. Sí. Porque ya lo pasé también ese proceso de sentir que en un momento me sentí que era un leproso y podía sentir que mi carne caía de a pedazos. Sí. Niego, todavía tengo resabios, porque siempre fui autosuficiente. Yo me puse, como dice Efesios, una coraza, pero no de Dios, mi coraza, para enfrentarme al mundo, para que no me afecten. Porque bueno, eso me está pasando mucho a mí. Me han pasado cosas de chico que solo las sabe Dios y que las he venido guardando y escondiendo. Y es mucho peso, es mucho trabajo. Entonces Dios, lo único que quiere de cada uno de nosotros, ¿sabes qué es? No es nuestro dinero, no es nada de las posesiones que tenemos. Dios lo único que pretende de nosotros es nuestro corazón. Porque el corazón, se va endureciendo, lo vamos endureciendo, o sea, le vamos poniendo vendas, y el corazón no es más corazón, es una momia. Y Dios quiere que ese corazón de piedra se convierta en carne. Y el único que lo puede lograr es Él, pero la única que le puede abrir la puerta sos vos.
Claro, deshaciéndote de los egos, de las responsabilidades, del perfeccionismo. O sea, no sé cómo, con quién o en qué momento te tenés que despojar, tenés que juntarte valor y decir, basta de esto. Yo quiero sacar a la verdadera Vilma que Dios está buscando. así es. El- Siento que ahí está, pero siento que cuando pase eso me voy a derrumbar. O sea, esa sensación tengo. No importa, Y bueno, ahí está el odre no importa. nuevo, para que nazca, si no, claro, la nueva vida. claro, tiene que pasar, o sea, hay que irse al pasto mal. Es más, Tiene tirate que- de palomita, Vos porque es lo que hay que hacer, claro, con gusto. vos fijate que no por nada, Claro. no es gratis, Vilma, de que vos estés abriendo tu corazón ante unos extraños. Vamos a dejar de ser extraños para empezar a ser conocidos de tu espíritu. Y que vos estés poniendo luz sobre lo tan caro que te está costando, eso tiene un precio enorme para el Señor. Sí, Vos estás reconociendo tu debilidad en público, estás alumbrando tu espíritu que estaba escondido allá para que nadie se entere y para que nadie vea lo que te pasa, lo que sufrís. Pero cuando el espíritu empieza a poner luz, el trabajo ya empezó. sí, y quiero decirte que no va a ser sola tu lucha, porque cuando vos abras el corazón a Dios, no vas a hacer solo ese cambio. Él te va a ayudar. Te doy confirmación porque me siento muy reflejado con toda tu historia de lo que estabas contando, de procesos similares que atravesé, y fue el quebrantamiento el que me permitió el cambio, porque ahí es cuando uno con la llave que tiene del corazón del lado de adentro, porque ahí dice, yo estoy a la puerta, Jesús. El que yo llamo, el que me abre, entro y ceno con él. Esto lo tenemos que creer, porque es él el que hace el proceso, no nosotros. Nosotros nos dejamos inundar por su amor. Ese es el verdadero renacer en Cristo, que no es una ilusión, es algo real. Y vamos a empezar a despojarnos de nuestra vieja persona, para que Él viva en nosotros. Él dice, mi yugo es liviano. Lleva mi yugo, que es liviano. Entregame todas tus cargas, entregame todo tu dolor, entregame todo tu sufrimiento. Él te dice, vení a mí. Yo sé lo que tengo que hacer con vos. Él te conoce mejor que nadie. Así que yo te aliento a que lo hagas. Yo estoy en el proceso, también soy perfeccionista, me enojo mucho. Tengo todos los defectos que se pueden encontrar ahí, los tengo. Pero Mira, bueno, Santiago, tenemos cosas en común. mira qué lindo. Tocate uno de los redondos, Vilma. No. Qué lindo. Bueno, vamos a compartir. A un encuentro podemos Pero compartir bueno, una. yo ahí de cara dura. No, está muy bien, porque hoy has puesto luz. Yo calculo, y por cómo me conozco y me identifico, debe ser muy difícil cuando uno se prepara para ayudar a los demás y hay un momento que uno dice, ¿y a mí quién me va a ayudar ahora? Y ya tenés al ayudador. Bueno, y algo que Dios valora mucho y me lo hizo notar y no me dejó lugar a dudas, es que si a pesar de nuestro dolor, a pesar de nuestro proceso, nosotros pensamos en ayudar a alguien, tenemos una doble bendición de haber ayudado a alguien y Dios nos devuelve duplicado eso. Esto es así, nosotros decimos, yo no estoy en condiciones de ayudar a nadie, no estoy en condiciones de hablarle a nadie, porque primero la perfección no la alcanzamos en esta vida, sino cuando estamos con Dios. Entonces, en el proceso de las cosas que vamos pasando, también nos desarrollan la autoridad para ayudar a alguien, porque estamos pasando por algo que quizás otro empieza a pasar y también podemos ser luz para esa persona. Entonces, todo sufrimiento, todo dolor y todo pesar tiene propósito, no es en vano. Y Dios nos direcciona hacia ese camino. Por eso es tan importante entregar el corazón cada día. Y hoy yo creo que esta es una tarde gloriosa. ¿Vos aceptaste a Cristo en tu corazón, Vilma? ¿Cómo? ¿Aceptaste a Cristo en tu corazón? Hace 27, desde los 27. Pero hiciste una declaración en voz de aceptarlo en tu corazón. Porque si vos sos católica, esto no usan los católicos. Claro. Ya no, como lo hacen en los evangélicos, no. Santiago, ¿Podemos hacer la oración de fe? por favor.
Repetí lo que va diciendo Repetimos. Santiago. Repetimos estas palabras. Amado Jesús, Amado Jesús, todos. yo en esta hora En esta hora Ahora te entrego mi corazón, te entrego mi corazón. corazón, te acepto como mi Señor, Te acepto como mi Señor. creo que sos mi camino, Creo que soy el camino, camino, mi verdad mi verdad y mi vida. y mi vida. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el libro de la de vida. la vida, perdona todos mis pecados con tu preciosa sangre, Perdona todos mis pecados y tu sangre. sangre, ayúdame a negarme a mí mismo, Ayúdame a cargar mi cruz a cargar mi cruz y a seguirte todos los días de mi vida. y a seguirte todos los días de mi vida. En ti confío, En ti confío, en tus manos me pongo en tus manos me pongo y así confiaré Y así confiaré en tu nombre en tu nombre por siempre. por siempre. Te doy gracias Te doy gracias por todo. por todo. por todo. Amén. Amén. Aplausos. Ahora gobierna él. Déjalo que él tome Una control. hija nueva. Ahora gobierna él. Esto Ahora es voy a- maravilloso. La verdad que yo me siento muy honrado de que me hayas hecho parte de tu vida, de tu proceso, porque está bueno que nos hayas elegido a nosotros para abrir tu corazón. Yo creo que fue Dios el que, que me puso, nos unió, no sé. O, no sé si puso el grupo en un camino, a mí en el camino del grupo, bueno, él sabe. Pero 50-50. Sí, quiero darles un testimonio breve, cortito, porque me vino ahora a la mente de lo que pasó a mitad de año, el año pasado. Había acompañado a mi pareja a hacer los trámites jubilatorios en zona de tribunales acá en La Plata y estaba muy inquieto en el auto. Y me bajo y digo, Señor, ¿en qué te puedo servir? Porque tenía una inquietud que no sabía dónde venía. Entonces empiezo a caminar por la calle y bueno, venía en este sentir, ¿no? De decir, si algo puedo hacer. Y cuando digo Espíritu Santo, tuya es la obra, porque esto es importante, ¿no? Que decir que la obra es de Él, no nuestra. Miro y veo un hombre lisiado sentado en la puerta del Banco Galicia. Me mira y me dice, ¿te pareces al cantante de Babasónicos? Yo me reí. Me dice, ¿te pareces al cantante de Babasónicos? Yo me reí. Empezamos a charlar, pero con una gracia, con una afabilidad, como si fuéramos amigos. Fue algo increíble. Hablamos como amigos y recién nos estábamos conociendo. Entonces, en un momento de la charla, le digo, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así y acá tirado? Cuando me cuenta la historia, se me cayó toda la estantería. ¿No sabes él era chofer del gobierno y en el año 2010 sufre un accidente automovilístico, muere la esposa de 38 años y la hija de 9. Él queda cuadripléjico en estado vegetativo por 4 meses. Y acá no termina. La propia familia le trucha los papeles y le saca la casa, el auto y lo deja en la calle. Hermosa familia. Hermosa familia. Y yo, cuando me cuenta toda esta historia resumida, ¿no? Porque me la contó con más detalles, le digo, ¿qué te hizo salir adelante? Le digo. Esto hablando en la calle, con los dos ahí afuera del banco, ¿eh? Me dice, el amor de la gente que para mí es una bendición. Cuando me dice bendición, yo le digo, mirá, yo estaba pidiendo a Dios ayudar a alguien y acá estoy. ¿Vos crees en Dios? Y ahí empezamos a hablar. Le digo, mira, lo más importante que yo te puedo regalar hoy es que recibas a Cristo en tu corazón. No hay otro regalo más grande que yo te pueda dar, porque es el que no te va a fallar nunca. En eso yo me tengo que ir, porque justo venía mi pareja, y digo, no, quedamos así, vos estabas acá, sí, bueno, a los 3 días volví, los invito a tomar un café enfrente, hacemos esta oración como hicimos con Vilma, y fue tremendo. Me dijo, vos sabés que nunca nadie me había hablado de esta manera, y yo sentí una gratitud, ¿no? De decir, qué importante que Dios nos mueva de esa manera, ¿no? De poder, aunque sea de esta manera, hay tantas personas necesitadas, ¿no? Que están ahí, un poco olvidadas, y quería compartir este testimonio, no por la gloria mía, sino por la gloria del Señor.
porque Él me movió a misericordia, ¿no? Y esto es lo lindo, que a pesar de nuestras propias afanes y cosas que nos pasan en la vida, tener este corazón para servir. Así que bueno, espero que sea de bendición, lo quería compartir. Pero fue muy lindo el momento, muy lindo. Está bueno porque creo que a nosotros el Señor nos facilita crear tiempos para poder escuchar, para dar espacios, porque es lo que el mundo no tiene. Tiempo ni oído para las personas que están en situación de vulnerabilidad, pero que esconden bajo la alfombra, ¿no? ¿Por qué eso? Porque uno va escondiendo porque no escucha, no hay eco en otra persona, no hay quien te escuche, no hay quien te dé tiempo, no hay quien te dé una palabra de parte de Dios. Claro. Vilma, ¿vos cómo te sentís después de la oración? Yo me siento, como dije, como pez en el agua. Como- Bueno, pienso, ¿no? Pienso, porque, como dije hace mucho, busco un lugar, creo que la palabra es comunidad, Bien. y no encuentro. Entonces, bueno, si esta es la comunidad que Dios tiene para mí, gloria a Dios. Le alabo, le bendigo, le glorifico, le doy gracias. Yo sé que te va a guiar porque pusiste tu corazón en sus manos y no dudes que Él te va a llevar al mejor lugar, donde vas a dar mucho fruto, como se habló la otra vez, los frutos. exactamente. Y Vas a dar- por suerte quedan estas grabaciones, porque yo digo que en 2 o 3 sesiones más, tu rostro va a mudar. Exacto, Tu exacto. rostro va a empezar a resplandecer. Tenemos algunos casos por acá. No voy a decir. Así que nada, un gusto, una maravilla lo que pasó hoy. Hermoso, hermoso. Un placer. Al menos yo siempre me voy gozoso de cada miércoles y me alegra en el chat poder compartir y intercambiar saberes, conocimientos, ideas, pareceres, porque todo a mí me enriquece y me edifica, todo. Amén. El mismo sentir, tengo el mismo sentir. Bueno, yo les pido oración por mí, que me se acuerden en sus oraciones por mí, de mí, en esta semana. Por supuesto. Vamos Ya a hacer después la hora. cuando conozcas más de la palabra y te vayas empoderando, vas a aprender a orar por los demás y sobre todo por vos misma, porque es un mandamiento eso. Te tenés que amar como amás a los demás. A veces uno se olvida de uno mismo y no es idolatría hacia uno ni egoísmo, sino que cuando vos no estás bien y vos no sos luz, no podés estar bien para los demás ni ser luz para los demás. Así que la cosa empieza por casa. Orden en casa. El orden en casa. Ordenarse en casa, tal cual. Exactamente. Así que te vamos a tener presente en las oraciones, Vilma. Si Gracias. te llegas a sentir mal, no puedes dormir, por favor escribí al grupo, alguno vamos a escuchar y en ese momento vamos a accionar la oración por vos, ¿sabes? Porque posiblemente tengas molestias espirituales. Cada vez que recibimos a Jesús en el corazón, pasan cosas. Cosas trascendentes. Amén. Así que bueno, quedamos en libertad de acción. Un placer. A ver, por favor, A ver si tenemos reportero. una foto, ustedes pónganse. A ver cómo es C. O sea, Permiso, Belén, ¿eh? acá. Bueno, ahí apareceríamos todos y ustedes aparecen. Se te ve, Brian. ¿Te molesta el termo? Ahí, a la hora de las 3. Buenísimo. Gracias. Chicos, que Dios los bendiga. Igualmente, Igual. bendiciones para todos, gracias. Cerramos orando. Sí, Te damos gracias, Señor, te damos gracias, papá, por esta tarde maravillosa que nos regalaste, Señor, por estar conociendo de tu palabra, Señor, gracias. porque propiciaste, Señor, este momento para empezar a operar el corazón de Vilma, Señor.
para sacarle las vendas que la estaban oprimiendo de su corazón, Señor. Ella, a partir de que te recibió en tu corazón, papá, en su corazón, empieza a transitar, Señor, el camino de la salvación. Empieza a paladear, Señor, tus promesas. Empieza a saber de la eternidad que vos tenías para cada uno de nosotros, Señor. Porque nada más precioso que vos actúes en nuestra vida, Señor. Así que te agradezco de todo corazón por la vida de Vilma, por la vida de Santiago, por la vida de Brian, de Belén, de Mirta, por la vida de Pablo, Señor, y por la vida de todos los que pertenecen a esta mesa y hoy no están, Señor. Oramos para que tu propósito los alcance, Señor, para que ellos puedan, Señor, enraizarse en tu palabra, para que puedan paladearse, Señor, de esas aguas de agua viva, Señor, para dar frutos. Te damos gracias, Señor, en esta tarde y te pedimos que cubra nuestro regreso, Señor, con tu preciosa sangre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Besos, chicos. Nos vemos el próximo miércoles. Más que vencedores. Chao. Vamos, Vilma, Vamos, Vilma, Vamos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Finalizar. A ver, ahí